Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Bulanti. Sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre geometría con GeoGebra. El objetivo de hoy es ver las utilidades de la herramienta Ángulo y su versatilidad. Como ya hemos comentado en otros videos tutoriales, son muchas y variadas las maneras de utilizar una herramienta en GeoGebra. Por ejemplo, una de las maneras de utilizar la herramienta Ángulo es tomar tres puntos en el plano y querer medir uno de los ángulos formados, tomando uno de los puntos como vértice y los otros dos en las semirrectas correspondientes. Hacemos clic en la herramienta Ángulo y luego hacemos clic sobre los tres puntos en el plano, teniendo en cuenta que GeoGebra tomará como vértice el que seleccionemos en el medio. Podemos ver además que el ángulo es totalmente dinámico. Moviendo uno de los puntos, obtenemos automáticamente el ángulo correspondiente. Otra posibilidad a la hora de usar la herramienta es medir, por ejemplo, el ángulo que determinan dos rectas secantes. Para ello, primeramente construimos dos rectas secantes. Luego seleccionamos la herramienta Ángulo, hacemos clic en una de las rectas y luego en la otra. De esta forma, GeoGebra nos despliega uno de los ángulos formados por estas dos rectas. Para obtener el otro, podemos realizar la resta en la barra de tareas, 180 grados menos alfa. O también podemos hallar la intersección de las rectas y calcular el ángulo como en el caso anteriormente explicado. Como se puede apreciar, también estas figuras son dinámicas. Basta tomar uno de los elementos construidos y moverlo. Como se aprecia en pantalla, GeoGebra nos va determinando de forma dinámica los ángulos correspondientes. Una tercera opción es utilizar la herramienta Ángulo para medir el formado por dos vectores. Para ello, primeramente construimos dos vectores en el plano y luego hacemos clic en la herramienta Ángulo. Después, hacemos clic en uno y en otro vector. Como se puede apreciar en pantalla, el ángulo se mostrará en el primer vector seleccionado. Aquí también, como en los casos anteriores, podemos apreciar que el trazado es dinámico. Si movemos uno de los vectores de forma paralela, podemos apreciar que el ángulo no varía, mientras que sí lo hace si cambiamos su dirección. También podemos medir los ángulos interiores y exteriores de un polígono. Para construir un polígono, primeramente seleccionamos la herramienta correspondiente y luego, haciendo clic en la vista gráfica, vamos construyendo de forma consecutiva los vértices del mismo. Para cerrarlo, debemos hacer clic en el primer punto. Luego, seleccionamos la herramienta Ángulo y hacemos clic en el interior de la figura. De esta forma, GeoGebra determina todos los ángulos interiores a la misma. Ahora bien, debemos tener en cuenta la forma en que construimos la figura, ya que si lo hacemos de forma antihoraria y realizamos el paso explicado anteriormente, GeoGebra nos brindará los ángulos interiores de la misma, pero si construimos nuestra figura de forma horaria, al realizar los mismos pasos, obtenemos los ángulos exteriores. Volvamos ahora nuevamente a trazar tres puntos y calculemos el ángulo tomando uno de ellos como vértice. Al hacer clic en ángulo, podemos ver en la barra de estilos varias de las propiedades del mismo. Por ejemplo, podemos cambiar el color, aumentar o disminuir su opacidad, etc. En la otra pestaña podemos elegir la modalidad de visualización de la etiqueta. Como ya hemos visto en videotutoriales anteriores, seleccionando el elemento, hacemos clic derecho y elegimos propiedades de objeto. De esta forma accedemos a una gama más amplia de opciones para cambiar. Entre ellas, una curiosa es que podemos elegir la apertura del ángulo que por defecto viene entre 0 y 360 grados. Si ponemos entre 0 y 180 grados, o sea, un ángulo convexo, por ejemplo, si ahora seleccionamos la figura, que como ya sabemos es dinámica, y vamos abriendo la apertura del ángulo, vemos que indica el ángulo solo hasta 180 grados. Si nos pasamos, inmediatamente toma el suplementario. Como siempre, podemos elegir el color, el estilo, etc. Vemos que podemos modificar el trazo, su opacidad, el estilo del trazo, el tamaño, sombreado y la decoración. Esta última es muy importante, por ejemplo, para cuando queremos marcar el sentido del ángulo o
si queremos indicar la congruencia de este ángulo, por ejemplo, con otro, etc. Algo muy importante para comentar es que GeoGebra tiene más funciones que herramientas. Así es expresado desde su web oficial. ¿Qué significa esto? Significa que disponemos de muchas más herramientas de las que vemos en las cajas de herramientas. Para encontrarla basta con tipear en la barra de tareas el nombre de la misma. Tipiemos ángulo. Vemos que inmediatamente aparecen unas cuantas opciones. Vamos a hacer clic en la opción que dice objeto. Y al costadito vieron que dice polígono, cónica, etc. Con esta opción vamos a ver un ejemplo muy interesante. Vamos a construir una elipse cualquiera. Para esto lo primero que hacemos es ir a la caja de herramientas correspondiente y elegimos la herramienta elipse. En la vista gráfica marcamos primero los focos y luego un punto de la misma. Ahora utilicemos la función ángulo de la que habíamos hablado. Tipeamos ángulo en la barra de tarea y elegimos la que dice la opción objeto. Como nuestra elipse se llama C, tipeamos la letra C. Automáticamente nos despliega un ángulo. Ahora bien, ¿qué ángulo nos está mostrando GeoGebra? Para dilucidar esto, vamos a construirle los ejes a nuestra elipse. Para esto, tipeamos en la barra de tarea la palabra ejes y elegimos la opción que nos brinda cónica. Como nuestra cónica justamente es una elipse y se llama C, vamos a tipear la letra C. El ángulo que nos determina GeoGebra, como se puede ver, es el que forma el eje de las abscisas con el eje focal, medido en forma antihoraria. También con el mismo comando podemos corroborar, por ejemplo, que los semiejes son perpendiculares. Muy bien, con este problema terminamos este video tutorial. Va a haber una segunda parte sobre esta herramienta ángulos. Que tengan buen día, muchas gracias.